Bendiciones. Blessings. Es una bendición estar en esta mañana con ustedes. It's a blessing to be with you this morning. ¿Cuántos hemos venido a creer que Dios tiene algo bueno para How nosotros? many have come to believe that God has something great for us? Amén. Una de las cosas que como pastores tenemos que estar provocando en las personas. One of the things that as pastors we need to be provoking in people. La palabra nos enseña alguien tiene que poner Chris, la palabra para que podamos transmitir. La palabra dice en Hebreos 13:7. The word says in Hebrews 13:7. Hebreos 13:7. Hebrews 13:7. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says que tenemos que considerar that we need to consider cuál es la fe. What is the faith? Dice, acordaos de vuestros pastores, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Remember your pastors who brought you the word of the Lord, word of God, and consider the result of their conduct. Una de las cosas que como líderes tenemos que empezar a preguntar. One of the things that as leaders that we need to begin to ask, o empezar a preguntarnos, or begin to ask ourselves, si nosotros creemos en algo, if we believe in something, la congregación the congregation lo tiene que imitar. needs to imitate it. Pablo dice, Paul says, ser imitadores de mí, be imitators of me como yo soy imitador de Cristo. as I am an imitator of Christ. Entonces, como seguidores de Cristo, So as followers of Christ, como pastores, as pastors, tenemos que modelar la fe. we need to model the faith. No es nada más hablar de algo, It's not just about speaking about es something, modelar lo que estamos hablando. but it's to model what we're speaking about. Y una de las cosas que mi esposo y yo estábamos hablando, And one of the things that my wife and I were speaking about muchas congregaciones is that many congregations creen en la fe, believe in faith, pero no modelan la fe. but they don't model the faith. Muchas congregaciones creen bueno, no creen porque no lo practican, Well, they don't believe it because they don't practice it. pero muchas congregaciones no creen en la sanidad del alma. But many congregations do not believe in the healing of the soul. Muchas congregaciones piensan y dicen, Many congregations think and say, ya recibiste a Cristo, you've already received Christ, ya lo tienes todo. you have everything. Y en parte es verdad, And in part, that's true. pero hay que poseer But you need to lo possess que el Señor nos ha otorgado. what the Lord has given to us. Y muchas veces, And many times, como congregación, as a congregation, tenemos que enseñar we need to teach que hay una necesidad that there is a need de que tu alma sea sanada, for your soul to be healed, que tu alma sea liberada. that your soul would be delivered. ¿Por qué? Why? Porque si nosotros como congregación Because if we as a o como congregation pastores or as pastors, no modelamos we don't model la salvación salvation con todos sus beneficios, with all its benefits, la gente then the people no podrá recibir would not be able to receive por la fe by faith lo que les pertenece. what belongs to them. Y hay algo que como creyentes And there's something that as believers, tenemos que estar preguntándonos. we need to be asking ourselves. Por eso dice la palabra en Hebreos 13:7. That's why the word says in Hebrews 13:7, Dice, acordaos de vuestros pastores it says, remember your pastors que os hablaron la palabra de Dios. who have spoken the word of God to you. Considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitar su fe. And consider the outcome of their conduct and imitate their faith. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, I have a responsibility before no God, solamente de enseñar, not just to teach, pero de mostrar lo que te estoy but enseñando. also to demonstrate what I'm teaching you. Porque de otra manera Because in another será way, solamente conocimiento it would just be y knowledge no será entendimiento and not understanding de la palabra. of the word. Si Dios dice en su If palabra God says in his que word Él vino a deshacer las obras del that he diablo, came to destroy the works of the devil, nosotros como congregación, we as a nosotros congregation, como pastores, we as pastors tenemos que traer esa need to palabra, bring that word, demostrar esa palabra demonstrate the para word, que la gente pueda so that the entender people can que hay understand libertad, that there is freedom, que hay sanidad. that there's healing. Amén. Amen?
Vamos a la palabra a Efesios capítulo 4. Let's go to Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Vamos a enfocar nuestra atención And we'll focus our attention del versículo, el versículo 13. verse 13. No, perdón, desde el 11. Sorry, verse 11. Dice la palabra del Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Muchas congregaciones, Many congregations, los dos primeros no están trabajando. the first two are not operating Porque se nos ha dicho because we have been told o se nos ha enseñado, or we've been taught los únicos apóstoles that the only apostles fueron los 12 que escogió el Señor. were the 12 that the Lord chose. Pero no es verdad. But it's not true. ¿Por qué? Why? Porque ellos fueron los 12 escogidos por el Señor. Because they were the 12 chosen by the Lord. Pero no quiere decir que no iba a haber más apóstoles. But it doesn't mean that there were not going to be any other apostles. Había profetas. There was prophets, Pero no quiere decir que ya no hay profetas. but it doesn't mean that there's no longer any prophets. Sigue habiendo profetas. There's still Sigue prophets. habiendo apóstoles. There are still apostles. De modo que los dos primeros So the first no two, son reconocidos por muchas denominaciones. they're not recognized by many denominations. Por muchas iglesias no son reconocidos. By many churches, they're not Pero de recognized. acuerdo a la palabra, But according to the word, el Señor Jesús the Lord Jesus fue el que constituyó was the one who constituted apóstoles, apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, maestros, teachers, pastores. pastors. ¿Para qué? For what? Versículo, vamos a ver el versículo 12. Let's look at verse 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. For the equipping of the saints for the work of the ministry. En español dice a fin de perfeccionar. In Spanish, it says to make perfect or to Bueno. perfect, Aquí está el amplificado. Fíjate lo que dice, lee lo que dice ahí. to fully equip and perfect the saints for the work of service. Si vamos a equipar a alguien, If we're going to equip someone, lo tenemos que perfeccionar. we need to perfect it. Y no podemos perfeccionarnos And we cannot be made perfect sin la práctica. without practice. Hola, iglesia. Hello, church. ¿Cuántos conocen a Tiger's Wood? How many of you know Tiger Woods? ¿A qué edad empezó a jugar golf? What age did he begin to play golf? ¿Y quién es el día de hoy él? And who is he today? Es uno de los más grandes jugadores de golf. He's one of the greatest golf players around. Él se hizo grande jugador de golf He made himself a great golf player solamente por desear or a golfer just because he desired it o porque por la práctica. or because of La practice. práctica. The practice, La práctica. the La practice, constante the práctica constant lo practice llevó a dominar took him to dominate el deporte. the sport. Nosotros, We, como as creyentes, believers, venimos a ser equipados, come to be equipped, a ser entrenados, to be trained, pero si la práctica no sucede, but if the practice does not happen, no vas a ser perfecto. you're not going to be made perfect. La única perfección se obtiene The only perfection is a obtained través de una constante práctica. through constant practice. Constante práctica de tu fe, Constant practice of your faith, constante práctica de tu autoridad, constant practice of your authority, constante práctica de la intimidad, constant practice of intimacy, constante práctica de declarar la palabra. constant practice of declaring the word. No es una vez a la semana, It's not once a week. no es cada vez que tengo problemas, It's not every time I have problems, sino que es algo constante, but it's something constant, algo constante, something constant, algo constante something que usted lo constant está practicando. that you are practicing. Ahora dice la palabra Now the word says que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. to perfect the saints of the work of the ministry, Dice para la edificación del cuerpo de Cristo. for the edification of the body of Christ. Versículo 13. Verse 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Until we reach the oneness of faith in until we obtain oneness in the faith and in the comprehension of the fullness of the Son Dice of God. a llegar a ser el hombre perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos en el 12. Y estamos en el 13 ahora. Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Escúchame, iglesia. Listen, church, Hasta que todos lleguemos. until we all come to, Eso es un trabajo that is work que cada uno de los que estamos aquí that each one of us that are here tenemos que alcanzar. need to reach. Nadie se llega a ser perfecto en unidad Nobody gets perfect in unity sin práctica. without practice. Ningún matrimonio No marriage llega a ser perfecto en will unidad become perfect in unity sin tener roces. without having friction. Hola. Hello. Ningún matrimonio No marriage se hace perfecto is perfected solamente porque quiero ser perfecto. just because I want to be perfect. No, hay trabajo que a There is veces work that tenemos sometimes que pasar we como need to pareja, go through as como couples, matrimonio. as marriages. ¿Cuántas veces hay roces? How many times is there friction? Entonces, nosotros como creyentes, Then we as believers, como miembros del cuerpo, as members of the body, tenemos que empezar a encajar we need to begin to be put together como un rompecabezas. like a puzzle. El rompecabezas está cortado a la perfección. The puzzle is cut to perfection. Usted pone la pieza donde tiene que estar You put the piece where it needs to go, y entra perfectamente. and it fits perfect. Pero nosotros, But we, como miembros del cuerpo as de members Cristo, of the body of Christ, el llegar a ser uno con el cuerpo, to be one with the body, a veces va a tomar tiempo. it'll take time, Porque muchas veces la primera vez, cuando hay fricción, because the first time when there's friction, hay resistencia. there's resistance. Y no quiero pertenecer a esto, And I don't want to belong to that porque esto me hace sentir mal. because it doesn't make me feel good. Pero es el trabajo del Espíritu de Dios. But it's the work of the Holy Spirit of God Llevarte a una incomodidad. to take you to that place of not being comfortable. A muchos se les pasó. That went right by many of you. Es el trabajo del Espíritu Santo. It is the work of the Holy Spirit Llevarte a un lugar to take you to a place de incomodidad. where you will not feel comfortable. ¿Por qué? Why? Porque la comodidad es un enemigo del crecimiento. Because comfort is an enemy of growth. Cuando uno está cómodo, When you're comfortable, uno no crece. you don't grow. Tu fe no puede crecer en la comodidad. Your faith cannot grow in comfort. Tu fe solamente crecerá Your faith will only grow con los obstáculos, with the obstacles con los challenges, or with challenges. con los retos. With challenges. Nadie puede decir, Nobody can yo say, tengo mucha fe, I have a lot of faith, sin que esa fe without that faith no haya crecido, having grown, venciendo overcoming los obstáculos. the obstacles. El día de hoy yo te quiero hablar del tema Today I want to speak to you about becoming an overcomer. convertirse en un vencedor. Becoming Convertirse an overcomer. en un vencedor. Y la palabra llegar a ser And the word becoming es un proceso. is a process. Y ese proceso, And that process, muchas veces nosotros oftentimes, lo podemos abortar. we can abort. Dios quiere hacer algo en tu corazón. God wants to do something in your heart. Vas a sentirte incómodo. You're going to feel No te uncomfortable. vas a sentir cómodo. You're not going to feel comfortable. Y muchas veces abortamos el propósito de Dios. And oftentimes we abort the purpose of God. Una de las cosas que la Biblia nos enseña One of the things that the Bible teaches que us, somos miembros de su cuerpo. that we are members of his body. Y acá nos describe algo muy interesante. And it describes here something very interesting. Y dice la palabra que tenemos que llegar. And the word says that we need to get to, Vamos al versículo 16. let's go to verse O 16. versículo 15. Verse 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ, De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de su propio
propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Dilo conmigo, crecimiento. Say it with me, growth. Yo no puedo crecer I cannot grow si no estoy conectado al cuerpo. if I am not connected to the body. Díganlo conmigo, la palabra pertenencia. Say it with me, the word belonging. Esto es una de las claves que usted tiene que entender. This is one of the keys that you need to understand. El Señor dijo en su palabra, The Lord said in his word fuera de mí, that apart from me, nada podéis hacer. you cannot do anything. Nadie puede crecer Nobody can grow espiritualmente si spiritually no está conectado if they're not connected a un cuerpo. to a body. Al momento At the que moment como miembro del cuerpo that as a member of the body, me desconecto del cuerpo I disconnect myself from the y body digo, and I yo say, no necesito congregarme, I don't need to gather at church. yo puedo reunirme online, I can be online. yo puedo recibir de muchos predicadores I can receive from many y preachers. yo sé que eso es bueno. And I know that that's good. Yo también recibo mucho de I also predicadores, receive from many preachers. pero la palabra del Señor me dice, But the word of the Lord says, no dejéis de congregarse do not forsake the gathering, como muchos tienen por costumbre. as many have it as a custom. ¿Y qué es una costumbre? And what is a custom? Es un hábito It's a habit que empiezas a that desarrollar. you begin to develop. Empiezas a faltar una semana, You're away 1 week, 2 semanas, 2 weeks, 3 semanas 3 weeks, y algo ya sucedió en tu corazón. and something has happened in your heart. Ya empezaste a desconectarte. You began to get disconnected. Y esa desconexión And that el disconnection, enemigo la va a enforzar. the enemy will enforce. Porque para volverte a conectar, Because to get connected again, tienes que volver a trabajar you need to work en again volverte a conectar. and to wrap yourself and connect yourself again. Entonces, como miembro del cuerpo, So as a member of the body, siempre tienes que estar conectándote. you always need to be connecting Siempre yourself. necesitas ser parte. You always need to be a part of. Porque cuando somos parte, Because when we are a part dice la of, Biblia, the Bible nos says alimentamos that we feed y empezamos a crecer. and we begin to grow. Nadie puede crecer Nobody can grow espiritualmente si spiritually no está conectado a un cuerpo. if they are not connected to a body. ¿Qué es el cuerpo? What is the body? El cuerpo de Cristo. The body of Christ. Pero la iglesia dice, But the church perdón, says, el Señor dice the Lord says, sorry, que la iglesia that the es church su cuerpo. is his body. Nosotros somos el cuerpo, We are the body, pero necesitamos but we need conectarnos. to be connected. ¿Cuántos decimos, ayúdanos, How many of us say, Lord, help us? ayúdanos a conectarnos? Help us to be connected. Bien, yo quiero enseñarte 3 diferentes ejemplos I want to teach you 3 different examples de cómo cuando no obedecemos en la fe, of how when we do not obey in faith, empezamos a tener una debilidad en la fe. we begin to have a weakness or develop a weakness in faith. La palabra nos habla The word speaks to us de poca fe, of little faith, de nada de fe. of no faith. Nos habla también de una grande fe. It also speaks about a great faith. ¿Y cuántos queremos tener una grande And how many fe? of us want to have a great faith? ¿Cuántos queremos crecer en esa fe? How many of us want to grow in that faith? Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 43, por Let's go to favor. Luke chapter 8 and verse 43. Todos nosotros vamos a tener diferentes retos, All of us are going to have different challenges, pero es ahí donde, en ese reto, but it is there in that donde challenge tenemos que empezar a crecer. where we need to begin to grow. Amén. Amen. ¿Cuántos queremos ser más que vencedores? How many of us want to be more than conquerors? ¿Cuántos queremos ser overcomers? How many of us want to be overcomers, vencedores? Amén. Amen. Versículo 43. Verse 43. ¿Ya lo tienen? Do we have it? Ahí lo tienes ahí. Dice la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, decía desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, porque ninguno lo había podido hacer, le había podido curar. And a woman who had suffered
suffered from a hemorrhage for 12 years and had spent all her money on physicians and could not be healed by anyone. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. And came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? And Jesus said, "Who touched me?" Todos lo negaban y dijo Pedro y los que estaban con el maestro, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y preguntas, ¿quién es el que te ha tocado? When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes throng and press you, and you say, 'Who touched me?'" Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he sentido que ha salido poder de mí. But Jesus said, "Somebody touched me, for I perceived power going out from me." Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him. She declared to him in the presence of all the people and the reason she had touched him and how she had been healed immediately. Versículo siguiente, Next verse. versículo 48. Verse 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. And he said to her, "Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well," or healed you. Go in peace. Por favor, présteme atención. Pay attention, please. En Marcos 5 In Mark chapter 5, viene la misma explicación the same explanation comes, o la misma situación or the que pasó same esta mujer. situation that this woman went through. Pero Lucas no describe algo que es clave para cada uno de nosotros. But Luke does not describe something that is key for each one of us. Si vamos al libro vamos al libro de Marcos para rápidamente Let's go podamos to ver. Mark quickly. Marcos capítulo 5. Mark chapter 5. Versículo 28. And verse 28. ¿Cuántos queremos tener una grande fe el día de hoy? How many of us want to have great faith today? La fe para que crezca, In order for faith to grow, crece de acuerdo it'll grow according to a las confesiones que empiezas a declarar. the confessions that you begin to declare. Porque si tú quieres tener una grande fe, Because if you want to have a great faith, tienes que creer por grandes cosas. you need to believe for great things. Y una grande fe And a great faith va siempre a poseer grandes cosas. will always possess great things. Pero tenemos que aprender cómo funciona nuestra fe. But we need to understand how our faith functions. La palabra nos dice en el versículo The 28, word says to us in verse 28, hablando de la mujer que tenía flujo de sangre, speaking of the woman who had the flow of issue of blood, dice la palabra porque decía, for she said, dilo conmigo, porque decía, say with me, for she said, si toco tan solo su manto, seré salva. for if I only touch his mantle, I will be made well or made healed. O sea que tu fe, So your faith, mi fe, my faith, tiene que decir algo. needs to say something. Y tiene que decir algo correcto. And it needs to say something right. Porque muchas veces hablamos lo incorrecto. Because many times we speak the wrong thing. Empezamos a hablar lo que no da vida. We begin to speak the things that don't give life. Empezamos a hablar lo que nos roba We begin to speak the things that rob us lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. of what the Lord wants to do in our lives. De modo que esta mujer, So this woman, el Señor no oró por ella. the Lord did not pray for her. El Señor no oró por ella. He didn't pray for her. Esta mujer This woman dijo en su corazón, said in her heart, voy a tocarlo, I'm going to touch him. lo voy a tocar. I'm going to touch him. Y dice, y cuando lo toque, And when I touch him, voy a ser sana. I will be healed. Iglesia, Church, todos estos ejemplos están aquí, all these examples here no como una biografía are not here just as a biography de lo que Dios hizo, of what God did, sino es algo para que motive tu fe y mi fe. but it's something that to motivate your faith and my faith. Para que si el Señor sanó a una mujer So if the Lord healed a woman que
que ni siquiera le pidió que la sanara, who didn't even ask him to be healed, sino que ella había oído but she had heard lo que él hacía. what he did. Ella había escuchado She had que heard mucha gente that many people era sana were a healed través del poder del maestro. through the power of the teacher. Dice la palabra que esta mujer había oído, The word says that this woman had heard, y la fe viene por el oír. and faith comes by hearing. Y cuando ella oyó And when she heard que la gente era sanada, that people were healed, la gente era liberada, that people were delivered, la gente era that curada, people were healed, en su corazón in her heart, empezó a ocurrir algo. something began to La happen. fe viene por el oír. Faith comes by La hearing. fe viene por el oír. Faith comes by Y hearing. esta mujer dijo, And this woman he said, gastado I've spent 12 años, 12 years, todo mi dinero all my se money ha ido has en gone buscar mi sanidad. seeking my Ya healing. no tengo dinero. I have no money Ya no left. tengo dinero. I have no more Tengo money. un tremendo problema. I have a tremendous problem. Estoy desangrándome I'm bleeding, constantemente. constantly bleeding, Constantemente. constantly Y la bleeding. mujer empezó a decir, And the woman began to la say, mujer empezó a the decir, woman began to say, la mujer empezó a decir, the woman began to say, si lo toco, if I touch him, si lo toco, if I touch him, seré sana. I will be Y healed. dice la palabra And the word que says esta mujer that this woman no podía estar delante could not be before de las personas, people porque había una ley because there was a law que si una mujer tenía un derrame de that sangre, if a woman was bleeding, no podía estar delante de las personas she en could público, not be before people in public porque se consideraba que estaba con una situación de inmundicia. because it was called, she was considered to be unclean. Entonces, si la descubrían a ella, So if she was discovered, ella podía morir. she could die. Pero dijo ella, But she me said, quedo aquí como estoy, if I remain here as I am, me voy a morir. I'm going to die. Mejor busco I'd better mi look for sanidad my y healing, voy a and ir I'm a going to go tocarlo and touch him. a él. I'm going to go and touch him. Iglesia, Church, usted se tiene que you levantar need to rise de la up comodidad. from the comfort. La comodidad Comfort es el enemigo is the enemy del crecimiento of growth de tu fe. of your faith. La fe Faith siempre te va a requerir will always require un you movimiento, to move. un movimiento To move. que tienes que You mover, need to move. tienes que You need declarar, to declare, no sentarte, not sitting down, declarar, declare, levantarte rise y up, activar. and activate. Amén. Amen. Tienes que creer, You need to believe. tienes que declarar, You need to declare. tienes que You need to levantarte rise up y activar. and activate. Dice la palabra The word says que cuando esta mujer tocó that when this woman touched la punta del manto del Señor, the hem of the garment of the Lord, dice la Biblia, the Bible says inmediatamente, immediately, inmediatamente, immediately, inmediatamente immediately, sintió she felt que su azote, que su that enfermedad her sickness había quedado sanada. had been closed. Señor, ayúdanos a entender Lord, help esto. us to understand this. Esto está escrito That is written como un ejemplo as an example para que tú también, so that you que also, tienes fe, who have faith, puedas obtener can obtain lo que el Señor dice what the Lord que la fe says te puede dar. that faith can give to you. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a no quedarnos to not en remain la comodidad. in comfort. Capítulo 7 de Marcos. Mark chapter 7. Marcos 7. Mark chapter 7. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Marcos capítulo 7, Mark chapter 7 versículo 24. and verse 24. Tu fe Your faith va a tener obstáculos. will have obstacles. Mucha gente dice, Many people say, es que si fuera la voluntad de Dios, well, if it were the will of God, todo se me daría suave, todo se me daría sin everything ningún would be problema. smooth and no problems. No, No, es al contrario. it's the opposite. La fe Faith es una carrera is a race de obstáculos. of obstacles. Y muchas veces nosotros, And many times, al primer obstáculo, on the first nos obstacle, desanimamos. we get discouraged. Iglesia, Church, ¿cuántos se desaniman al primer obstáculo? how many of you get discouraged on the first obstacle?
¿Cuántos nos desanimamos al segundo How many of obstáculo? us get discouraged after the second Y obstacle empezamos ya a dudar. and we begin to doubt? No, tal vez no es la voluntad de Dios. Maybe it's not the will of God. Iglesia, Church, ¿cuántos nos desanimamos al tercer how many of us get obstáculo? discouraged at the third obstacle? Y dice, no, si esto fuera la voluntad de Dios, Well, no, if this was the will of no God, hubiera tanto there problema. wouldn't be so much problems. Oh, pero quiero decirte, Oh, but I want to tell la you, fe dice, faith la says, fe dice, faith says, fe viene por el oír, faith comes by y hearing, el oír de la and hearing palabra. of the word. Y de acuerdo a la And palabra, according to the word, Pablo le dijo a Timoteo, Paul said to Timothy, pelea, fight, pelea, fight, pelea, fight, pelea, fight, pelea, fight la buena the batalla good battle de la fe. of faith. O sea que la fe So faith es un pleito. is a problem. La fe es una batalla. Faith is a battle. Fe no es algo que se da por arte de magia. Faith is not something that happens because of an art of magic. Fe es algo que se cultiva Faith is something that you por el cultivate esfuerzo, by the effort, por el movimiento by the movement que estás haciendo that you are doing para alcanzar to obtain lo que quieres. what you want. Dice la Biblia que esta mujer que The tenía Bible flujo de says that this sangre woman with the issue of blood tenía que pasar por toda una multitud, had to go through a multitude, toda una multitud. Tenía que pasar She had to get para through llegar al Señor. to get to the Lord. No es que Jesús iba caminando solo. It's not that Jesus was walking alone. No, era una No, multitud. there was a multitude. Era una multitud de obstáculos. It was a multitude of obstacles. Nosotros nos desanimamos We get discouraged al primer obstáculo. on the first obstacle. Y esta mujer And this woman, empezó a abrir paso. she began to make A way abrir paso. and make a way abrir paso and make way entre toda la multitud. among the multitude Hasta que vio que Jesús iba until caminando. she saw that Jesus was Y walking. dice la palabra And the word que esta says mujer that this empezó woman a caminar, began to walk, pero empezó a ¿cómo se llama? Crawl, A crawl. She began to crawl. A gatear, empezó a gatear she began to crawl hasta que llegó, until she got to, hasta que llegó, until she got to, hasta que llegó, until she got to, hasta until que llegó. she got to, Lo tocó touched him, inmediatamente. and immediately Su sanidad vino. her healing came. ¿Por qué vino su sanidad? Why did her healing come? Porque iglesia, Because church, la palabra dice, the word says Dios God es is galardonador a rewarder de tu fe. of your faith. Dios God es galardonador is a de rewarder tu fe. of your faith. Dios va a recompensar God will reward tu fe. your faith. No hay ninguna fe There is no faith que no tenga that does recompensa. not have a reward. Si yo tengo una fe verdadera, If I have a real faith, voy a tener una recompensa verdadera. I'm going to have a real reward. Amén. Amen. Capítulo 7, Chapter 7, versículo 24 verse 24 de Marcos. of Mark. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entró en su casa y no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. From there he arose and went to the region of Tyre and Sidon, and he entered the house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. Escúchame, Listen, cuando hay un movimiento de Dios, when there is a movement of God, no lo puedes esconder. you cannot hide it. No lo puedes You esconder. cannot hide Cuando it. Dios genera un movimiento When del God Espíritu de generates a Dios, movement of the Spirit es of God, difícil it is esconderlo. difficult to hide it. Él no quería que la gente lo He didn't supiera, want people to know it, pero la gente but the people ya sabía. already La knew. gente había dicho, People had said, viene Jesús, Jesus is coming. viene Jesús, Jesus is coming. viene Jesús, Jesus is coming. Jesús viene, iglesia. Jesus is coming, church. Collingwood, Collingwood, el Señor viene, the Lord is coming. el Señor viene, The Lord is el coming. Señor está por The llegar, Lord is about to el Señor arrive. está por The Lord is establecer about to su establish trono His throne en esta in región. this region. El Señor viene, The Lord is el coming, Señor viene. and the Lord is Por coming. eso uno tiene que That's empezar a why you need declarar, to begin to declare, He is coming, Él viene, He is coming. Él viene. Amén. Amen. Y dice la palabra, The word says, a veces como humanos nos cansamos. sometimes we get tired as human beings. Y como Jesús vivía en una humanidad, And because Jesus lived as a human in humanity, no era Superman, he wasn't Superman. se cansaba también. He also got tired. Y decía, ojalá que me puedan dejar descansar. He said, well, I hope they let me rest. Pero había mucha necesidad. But there was a lot of need.
Y la palabra del Señor nos enseña, And the word of the Lord teaches us, Él vino, he came, la palabra se hizo carne the word was made flesh para deshacer to destroy las obras del the diablo. works of the devil. Y la iglesia And the church tiene que empezar a entender needs to begin to que el understand propósito de la the iglesia purpose of the church es para hacer is to do las obras the works de aquel of he que nos ha enviado who has sent a us hacerlas. to do them. Amén. Amen. Versículo 24, 25. Verse 25. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, and she came and fell at his feet. Escúchame, Listen, oyeron they heard y vinieron. and they came. Oyeron They heard y vinieron. and they came. Todo movimiento de Dios All movement of God primeramente tiene que ser oído. first needs to be heard. Todo movimiento de Dios Every movement of God primeramente tiene que ser oído. first needs to be heard. En el 94, In 94, toda la gente all the people empezó a oír began to lo hear que Dios estaba haciendo what God was en doing una pequeña iglesia in a small en church el aeropuerto de Toronto. at the airport, at the end of the runway in Porque la Toronto. gente oyó, And because people y la heard gente tenía and hambre, people were y la hungry gente tenía deseo and de people had a recibir, desire to la receive, gente the people empezó a venir began to de come todas partes del mundo. from all over the world. Millones de personas Millions of people vinieron de todas partes del came mundo. from all over the ¿Por world. qué? Why? Porque oyeron. Because they heard. Y yo quiero And I profetizar. want to prophesy. Muchos vendrán. Many will come. Muchos vendrán. Many will come. Muchos vendrán. Many will Porque come oirán because they will que hear Dios está haciendo that algo God is doing en something medio de nosotros. in our midst. Y en este And territorio, in this territory, su gloria His se glory está manifestando. is manifesting. Amén. Su Amen. gloria His se glory está manifestando. is manifesting. Por eso es importante, That's why it's iglesia, important, church, que usted for you. tiene que hablar, You need to speak. tiene que decir, You need to say, porque alguien because someone necesita oír. needs to hear. Dice la The Biblia, Bible says, ¿cómo oirán how shall they hear si no hay nadie if there is no one que les predique? who will preach to them? ¿Cómo oirán How will they hear si no hay nadie hablando? if there's no one speaking? Por eso dice la Biblia, That's why the la Bible says fe faith viene por el comes oír. by hearing. Usted tiene que hablar, You need to speak. usted tiene que decir You need to say lo que Dios está haciendo. what God is doing. Amén. Amen. Versículo siguiente. Dice, Next verse. no, el 25 dice, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. And they heard about him, and she came and fell at his feet. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. The woman was Greek and Syrophoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. Versículo 27. Verse 27. Pero Jesús le dijo, primer obstáculo, But Jesus said to her, first obstacle, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. let the children be filled first, for it is no good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Primer obstáculo. First obstacle. Le están diciendo a esta mujer. They're saying to this woman, ¿Qué le están diciendo a esta mujer? what are they saying to her? Le están diciendo que la sanidad, They're saying to her that the la healing, liberación the deliverance solamente era was only there para los hijos. for the children. Usted es hija, You're a daughter, usted es hijo. you're a son. La sanidad, Healing, la liberación es deliverance el pan is the bread de Dios of God para nuestras vidas. for our lives. Pero el Señor le dijo a esta mujer, But God said to this woman, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. it's not good to give the bread of the children to the dogs. Y dice la palabra que primer obstáculo And the first obstacle, the word says, lo pasó. she passed it. Versículo 29, Verse 29, versículo 28. 28. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen debajo de la mesa de sus amos, comen la migaja de los hijos. And she answered and said to him, yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. Versículo 29. Verse 29, Entonces le dijo, then he said to her, escucha, iglesia, listen, church, por esta palabra, by this word, por esta palabra, for this saying or for this word, o por esta answer aquí que dice en la otra traducción,
for this answer, Pero dice, por esta palabra because of this answer que tú has dicho, that you have said, por lo que tú has hablado, by what you have por tu spoken, declaración, by your declaration, ve, go. el demonio The demon ha salido has come out de tu hija. of your daughter. De modo que lo que uno habla So what you speak activa el activates mundo espiritual. the spiritual realm. Lo que tú What declaras you declare viene a ser comes to be lo que se convierte what becomes en la sustancia the substance de lo visible of the visible a lo invisible. to the invisible. El Señor Jesús le The dice, Lord Jesus says to Ve. her, go, tu hija, your daughter, el demonio, the demon, ha salido de tu hija. has come out of your daughter. Y fíjate lo que sucede. And look at what happens. Versículo 29, versículo 30. Verse 30. Cuando la mujer llegó a su casa, halló la hija acostada en la cama y el demonio había salido de ella. And when she had come to her house, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. Wow, se cumplió, It was fulfilled. se cumplió, Was it fulfilled? sucedió algo. Did something happen? Entonces, iglesia, Then, church, yo que quiero provocar en ustedes what el do día I de want to hoy, provoke in you today? que tu fe That your faith va a ser galardonada. will be rewarded Cuando tu fe when your faith sea activada. is activated. Amén. Amen? Cuando tu fe When your faith no se quede descansando does not remain resting en la silla, on the chair, sino que tienes que hacer algo but you need to do something para provocar to provoke que algo suceda. for something to happen. ¿Cuántos podemos provocar algo? How many of us can provoke something? Vamos al versículo, ahora vamos a Mateo capítulo 8. Let's go to Matthew chapter 8. ¿Están aprendiendo algo el día de Are hoy? you learning something today? ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy en nuestras vidas? What is happening today in our lives? ¿Usted cree que el Señor puede hacer algo? Do you believe that the Lord can do something? ¿Usted cree que las circunstancias puedan cambiar? Do you believe that the circumstances can change? El primer problema que uno a veces no entiende The first problem that sometimes we don't understand es que enforzamos is that we enforce con nuestra confesión with our confession lo equivocado. the wrong thing. Mucha gente dice, Many people say, este es el reporte médico. this is the medical report. Los médicos dicen The doctors say que tengo esta enfermedad, that I have this que sickness, tengo esta that I enfermedad, have that que sickness, tengo esta that I have enfermedad that sickness. y ahora And now tengo que empezar I need to a begin consumir este medicamento to take this y este medication medicamento and this y este medication medicamento. and that medication. Muchas veces cuando mi esposo y yo estamos escuchando comerciales de las diferentes medicinas Oftentimes when my wife and I are looking at commercials of different medicines, y te empiezan a decir el segundo efecto, el efecto efecto secundario que crea, and they begin to say that the secondary effect that it causes, nada más falta que le digan y te puede matar. the only thing that's left to say is that it can kill you. ¿Han escuchado los comerciales? Have you heard the commercials on the Te side va a effects? causar esto, te va a causar It'll lo cause otro, this, it'll te cause va a that, causar, te va a it'll cause causar. it, it'll cause. Déjame decirte Let me tell algo. you something. Yo conozco a alguien que sana I know someone who heals y no causa efectos and secundarios. does not have any side effects. Porque cuando te sana, Because when he heals you, te sana he heals you y no hay efectos and secundarios. there's no side effects. Por eso uno tiene que entender. That's why you need to understand. No hables Do not speak lo que no te bendice. what does not bless you. No hables Do not speak lo que no te sana. what does not heal you. No hables Do not lo speak que no esté conveniente. what is not convenient. Rápidamente, el capítulo Quickly, 8, versículo 5. Matthew chapter 8 and verse Al 5. entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Now when- Señor, mi criado, perdón, Now when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. And Jesus said to him, I will come and heal him. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak the word and my servant will be healed. Dilo conmigo, solamente di la palabra. Say it with me, just say the word. ¿Qué tenemos que aprender, iglesia? What do we need to learn, church?
Tenemos que aprender a decir We la need to palabra learn to speak the word. y tenemos que creer And we need to believe que lo que usted está that hablando, what you are speaking, Dios lo va a respaldar. God will back up. Amén. Amen. Tenemos que We creer need to que believe lo que usted está that what diciendo, you are saying primeramente, first es la palabra de is Dios. the word of God. Hola. Hello. O sea, yo no estoy hablando mi palabra, I'm not speaking my word. estoy hablando su I'm palabra. speaking his word. Y su And palabra, his word, dice la the Biblia, Bible que says no regresará that it does vacía, not return empty, sino que va a but it completar would el accomplish the propósito purpose por el cual fue for hablada. which it was spoken. De modo que cuando yo So creo when I que believe Dios va a respaldar su that God will palabra, back up his yo word, tengo que decir la I need to palabra. say the word. Y esa And that palabra word va a hacer, will do, va a sanar, will heal, va a liberar, will deliver, va a hacer la obra will do the work que Él mismo dijo that he himself que Él said iba a hacer. that he was going to do. Pero muchas veces But nosotros many times somos creyentes a medias. we are half believers. ¿Será o no será? Shall it be or shall it not be? ¿Lo digo o no lo Do digo? I say it or do I not say it? ¿Dios lo hará o no lo hará? Will God do it or will he not do it? Dice la Biblia en, The Bible en says Santiago, in James, si yo pido algo, if I ask for no something, tengo que dudar, I do not have to doubt. porque si dudo, Because if I doubt, me voy a convertir en Pedro, I will become a Peter. me voy a hundir. I will sink. Tenemos que combatir la duda. We need to combat the doubt. Tenemos que decir la duda que no. We need to say no to the doubt. Ahora escucha lo que dice el centurión. And look at what the centurion says. Versículo 9. Verse 9. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes, and to the other one, come, and he comes, and to my servant, do, and he does it. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Iglesia, Church, este centurión no iba a la iglesia. the centurion did not go to church. Este centurión This centurion no pertenecía did not belong a un grupo religioso. to a religious group. Ese centurión entendía This centurion understood la autoridad authority sin espiritualidad. without spirituality. A muchos se le fue por ahí. Many of you that went right by many of you. Muchos Many, somos espiritualoides. we spiritualize everything. El centurión The centurion no era parte de la iglesia de Jesús, was not part of the church of Jesus, ni tampoco era parte de los discípulos de Jesús, nor was he a part of the disciples of pero Jesus, sí entendía algo poderoso, but he did understand something powerful, cómo opera la fe. how faith operates. Y él podía entender, And he was able to si understand Jesús hace milagros, if Jesus does es miracles, porque él está bajo autoridad. it's because he's under authority. Hola, Hello. si Jesús hace If milagros, Jesus does es miracles, porque él está bajo it's autoridad. because he is under authority. Él no hace los milagros He does not do miracles solo. on his own. Los milagros The ocurren miracles porque él happen está bajo autoridad. because he is under Y en authority. esa And in autoridad that authority, las cosas funcionan. things function. Por eso el centurión dijo, That's why the centurion yo soy said, hombre I am a man bajo autoridad. under authority. Dilo conmigo. Say it with me. Soy hombre o mujer I am a man or a woman bajo under autoridad. authority. Entonces, porque Then, estoy bajo Because autoridad, I'm under authority, puedo ejercer I autoridad. can exercise authority. El centurión, The si centurion, no estaba bajo el if he gobierno de was not Roma, under the Roman government, él no podía hacer nada. he could not do anything. Él podía gritarle a soldados, He could yell at soldiers, ¡Hey, ven! hey, come. Y los soldados, ¿tú quién eres? And the soldiers say, who are you? ¿Tú quién eres? Who are you? Pero cuando los soldados But when the soldiers veían al centurión saw the centurion uniformado, in his uniformed, en ese uniforme militar, in that military uniform, y veían las insignias and they que saw the tenía, crests that he had and the badges,
Cualquier soldado Any soldier tenía que obedecer. had to obey. Y cuando tú estás vestido de Cristo, And when you are clothed with Christ, todo demonio every demon tiene que obedecer. needs to obey. Oh, a mí, a ti, Me? You? sí. Yes. ¿Por qué? Why? Porque estamos Because we are bajo autoridad. under authority. Caminamos We walk bajo autoridad. under authority. Nos movemos We move bajo under autoridad. authority. Declaramos la We declare palabra the word bajo autoridad. under authority. Y todo lo que hacemos And everything that we do es con autoridad. is with authority. ¿Por qué? Why? Escúchame. Listen, Porque el ejercicio de tu fe because the exercise of your faith es tu autoridad. is your authority. Otra vez lo digo. I'll say it again. El ejercicio The exercise de tu fe of your faith es tu autoridad. is your authority. ¿Cuánto decimos, Señor, How many of us ayúdanos? say, Lord, help us? Ayúdanos. Help us. La próxima semana seguimos con la segunda parte. Next week, we'll continue with the second part. Pero quiero llevarte un versículo But I want to take you to a verse para que tú lo puedas ver. so that you can see Primera de Juan, 1 John capítulo 5. chapter 5. Yo no sé por qué situación estás pasando, I don't know what situation you're going through, pero necesitas vencer cualquier situación que estés pasando. but you need to overcome any situation you're going through. Yo creo que cada uno de nosotros I believe that each one of us tenemos diferentes retos. have different challenges. ¿Cuántos tienen retos en How este many of you momento? have challenges right now? ¿Quieres vencer? Do you want to overcome? Conquer? De acuerdo a la palabra According to the en word Romanos 8:37, in Romans 8:37, dice que tú ya eres it says that you already are más que vencedor. more than a conqueror. O sea, no te dice que vas a ser, It doesn't say that you're going to be, ya eres you already are más que vencedor. more than a Y luego conqueror. te dice el por qué eres And más then que he says vencedor. why you're more than a conqueror. Dice la palabra porque The word says, dice la Biblia que por aquel que te amó through he who loved you y se entregó por and ti. gave himself for you. De modo que ya somos más que So we are vencedores. more than conquerors. Ahora vamos al Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Let's go to 1 John chapter 5 and verse 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. For whatever is born of God overcomes the world. Wow. Porque todo lo que es nacido de Dios For whatever is born of God vence al mundo. overcomes the world. ¿Quién ha nacido de nuevo en este lugar? Who is born again in this place? ¿Quién ha nacido de nuevo en este lugar? Who is born again in this Usted ha place? nacido de nuevo. You're born again? Entonces el Señor te dice Then the Lord says to you que si has nacido de that if you nuevo, were born again, ya el Señor te ha dado la the victoria Lord has already given you the para que victory puedas vencer so that you can overcome todo obstáculo every que obstacle el enemigo quiere that lanzarte. the enemy wants to throw your way. Pero lo tienes que entender, But you need to understand it. lo tienes que You recibir, need to receive it. lo tienes que vivir. You need to live it. Y fíjate lo que dice. And look at what it says. Dice, ¿qué es el mundo? Vence al mundo. And it overcomes the world. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. For whatever is born of God overcomes the ¿Qué world. es el mundo? What is the world? El mundo es un sistema. The world is a system. Es un sistema de creencia. It's a belief system. Es un sistema de cultura. It's a system of culture. Es un sistema de entendimiento It's a system of understanding con una sabiduría humana. with human wisdom. Es un sistema. It's a system. Y nosotros tenemos que estar completamente en contra de And we need to be completely against el sistema. the system Porque es como un salmón. because it's like a salmon. Mi hijo Robert y Gabriel estábamos Salmon. un salmón. ¿Qué dijiste, salmón? Salmon. Yeah. ¿Ha visto los salmones Have you seen salmons que van en contra de la corriente? that go against the current? En contra de la corriente. Against the current? Hace 2 días había unos así de grandes. A couple of days ago, it was like that big. Y le decía a mi esposa, And deja I said to my agarrar- wife, voy a agarrar un palo y le voy a dar un palazo I'm gonna para grab a agarrarlo y stick and just sacarlo. hit it and grab it and take it out. Había muchos. There was many. Y le decía a mi esposa, And I said to my wife,
déjame agarrarlos. Me decían, no, no Let me tienes grab them. licencia. No, you don't have a license. Si te llegan a ver, te van a multar. If they catch you, they'll fine you. Pero se me hacían que estaba tan fácil agarrarlo But y darle un it palazo. looked so easy just to grab him and hit him with a stick. Y lo agarrabas y lo And just jalabas. grab him and pull him. Y había muchos. And there was many. Y había unos que ya estaban muertos. And there was some that were practically dead. Habían dos muertos. There was two that were dead Porque se salieron because they got out of, y no pudieron meterse otra vez en el río. they got out and couldn't get back into the river. ¿Aló? Hello? ¿Por qué se murieron? Why did they die? Porque no estaban en su elemento. Because they were not in their element. La vida del salmón The life of a salmon es el agua. is the water. La vida del The creyente life of a believer es estar conectado is to be connected en el cuerpo. in the body. En el cuerpo. In the body. ¿Entendimos? Did we understand? Ahora, fíjate lo que dice. Look at what it says. Y esta es la victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. And this is the victory that has overcome the world. Y esta es la victoria And this is the victory que ha vencido al mundo. that has overcome the world. ¿Cuál es la victoria? What is the victory? Tu fe, Your faith. nuestra fe. Our faith. Escúchame, ya Listen. con eso termino. I'll finish with this. Yo puedo tener un nivel de fe. I can have a level of faith. Tú puedes tener otro nivel de fe. You can have another level of faith. Otro puede tener otro nivel de Someone fe. else can have another level of faith. Pero cuando venimos como cuerpo, But when we come as a body, cuando venimos como cuerpo, when we come as a body, todos los niveles all the levels tienen un propósito. have a purpose. Cuando venimos y nos conectamos, When we come and we get connected, cuando tomamos la decisión de pertenecer, when we make the decision to belong, la fe de mi hermano que está alta the faith of my brother that is high me viene a alimentar, comes and feeds me porque mi fe está baja. because my faith is low. Él es alto, yo soy He's bajo. tall, I'm short. Pero cuando yo vengo y me But someto when I come and I submit al cuerpo del to the Señor, body of the Lord, empiezo a ser nutrido, I begin to be nourished nutrido, and nourished nutrido, and nourished nutrido and nourished por lo que el Espíritu de Dios by what the Spirit of the Lord está dando is giving a ese cuerpo. to that body. Nosotros somos un cuerpo de creyentes. We are a body of believers. Hay muchos que tienen diferentes niveles, There are many that have different levels, muchos diferentes niveles de madurez. different levels of maturity. Pero cuando tú te entras y te conectas But when you al cuerpo, enter in and connect to the body, entonces Dios then God empieza a provocar begins to un provoke crecimiento, a growth, un crecimiento. a growth. Yo como pastor I, as a pastor, estoy aquí para I'm enseñarte, here to teach you, pero para entrenarte. but to train you as well. Y si dice la And Biblia if the Bible que Jesús says echaba fuera demonios, that Jesus cast out usted demons, tiene que empezar también a echar fuera you need demonios. to also begin to cast out demons. Hola. Hello. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque eso es lo que el Señor Because that is what the Lord vino came a hacer. to do. Él vino He came para darte vida, to give you life, pero también Él vino but he also came para destruir to destroy lo que te quiere quitar la vida. what wants to take your life away. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por esa palabra. Father, we thank you for this word. Gracias que esta palabra entre en el corazón de tus hijos. Thank you that this word enters into the hearts of Y el your children, entendimiento and the understanding es abierto is opened para que ellos puedan so recibir that they can receive todo lo que tú tienes para ellos. everything that you have for them. Padre, los bendigo, Señor. Father, I bless them, Y Lord. Padre, declaramos And Father, we que el declare día de hoy that today tú nos das esa habilidad you give us that de ability tomar decisiones to make decisions, para pertenecer, to belong, para llegar a entender to be able to que understand somos un cuerpo that we are a y body que yo soy miembro and that I am a member de ese cuerpo. of that Y body. cuando como miembro And as a member, yo me conecto, I connect y tomo myself la decisión and I make the de decision pertenecer, to belong. es cuando empiezo a ser nutrido, That's when I begin to be es cuando nourished. empiezo a That's when crecer, I begin to grow. es cuando empiezo a That's madurar when I begin to y es mature. cuando empiezo a ser And it's when I perfeccionado begin to be perfected en mi fe.
in my faith. en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Te bendecimos. We bless you. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Dios te bendiga. God bless you.